programa Salud TV. Estamos iniciando una nueva semana. Espero que haya disfrutado este fin de semana, que haya celebrado mucho el Día del Padre y que esté reenergizado para comenzar esta nueva. Estamos en el lunes 18 de junio. Tal y como les había dicho, este día vamos a estar hablando de una patología bastante frecuente y es el síndrome del ojo seco. Así que veamos la cápsula y al regreso les cuento quiénes me acompañan. El síndrome del ojo seco es causado por una falta crónica de suficiente lubricación y humectación sobre la superficie. Las consecuencias abarcan desde una irritación ocular leve pero constante a una inflamación significativa e incluso la aparición de cicatrices en la superficie frontal. Usted necesita las lágrimas para humectar los ojos y para eliminar partículas que se hayan metido. Un lagrimal sano en el ojo es necesario para una buena visión. Los ojos secos se presentan cuando ella es incapaz de mantener una capa saludable de lágrimas. Los síntomas abarcan sensación de quemazón, picazón, pesadez en los párpados, ojos fatigados, sequedad, irritación, sensibilidad a la luz y visión borrosa. Otro síntoma común es algo llamado sensación de cuerpo extraño, es decir, sentir arenilla o algún otro objeto o material dentro del ojo. Regularmente se presenta en personas que tienen buena salud. Se vuelven más común con la edad. Esto puede ocurrir debido a cambios hormonales que hacen que los ojos produzcan menos lágrimas. Otras causas comunes son sitio de trabajo seco con viento o aire acondicionado, exposición al sol, tabaquismo o ser fumador pasivo, medicamentos para el resfriado o las alergias, calor o quemaduras químicas y cirugías previas. ¿Quieres conocer más sobre el síndrome de ojo seco? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán de este interesante tema. Acompáñenos. Definitivamente una patología muy interesante. Démosle la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, médico especialista en reumatología, el doctor Raúl Aragón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación a participar siempre en estos programas de educación en salud, ¿verdad? Que es tan importante. Y gracias al canal, a ustedes y a los colegas con los que vamos a compartir. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, definitivamente, y bienvenido. También recibimos con mucho agrado a la doctora Linda Molina de Borja, nuestra geriatra invitada. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Feliz tarde a nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy frecuente en el adulto mayor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y por supuesto, tenemos a nuestro oftalmólogo amigo, teníamos día de tenerlo por acá, pero es el doctor Alejandro Candaray. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Pues es un tema bastante importante. Tenemos que saber bastante sobre esto porque no solamente las personas adultas o ya en una edad muy avanzada sufren de ella, sino que también pues personas incluso jóvenes, ¿verdad? Y también pues especialmente los que se encuentran en edad laboral activa. Así que esperamos pues este día poder transmitirles una buena educación sobre el tema. Excelente. Bueno, a ver, Alejandro, ya que comenzamos también contigo, háblanos un poquito más de quiénes, porque la doctora Borja ya mencionó una población. Sí. ¿Quiénes más estamos en riesgo o qué factores de riesgo existen para tener este síndrome de ojo seco? Quizás como para comenzar con el tema en cuanto a los factores predisponentes o las personas que son más comunes, son también pues las causas más benignas, ¿verdad? Claro. Y es la típica exposición que tenemos actualmente en el ambiente moderno del exceso, ¿verdad? De uso de computadora y también de ambientes climatizados. Ese aire acondicionado que está en la oficina, que la gente va a trabajar incluso hasta con bufanda, con suéter, ¿verdad? A pesar de que afuera tenemos una temperatura de 30 grados, pero adentro son temperaturas tan frías, muy frías. Exacto, y para mantener las computadoras. Y no es tanto en sí la temperatura, sino la corriente de aire que golpea de frente al ojo y entonces ocasiona una evaporación de la lágrima. Y es esa evaporación la que produce esa alteración que ocasiona pues irritación, síntomas de ojo rojo, la sensación de ardor, las ganas de apretar los ojos fuertes, ¿verdad? También una sensación a veces de que la gente quiere parpadear bastantes veces, ¿verdad? Porque es como un parabrisas queriendo limpiar
¿verdad? Un vidrio que se encuentra empañado o sucio, ¿verdad? O mal, donde la fricción del parabrisas, ¿verdad? No limpia de manera adecuada, entonces naturalmente va a interferir también en la calidad visual, ¿verdad? No solamente en los síntomas. Así que los que están más expuestos en cantidad, ¿verdad? Por ser la naturaleza de la condición, son todas las personas pues en edad ocupacional que se encuentran especialmente en ambiente climatizado y con uso prolongado de la computadora. Uso prolongado de la computadora y hoy día los celulares también. Creo sí, que entonces ahí entramos pantalla. todos. El fenómeno ocurre porque al estar atento a un monitor o de lectura prolongada, se parpadea con menos frecuencia. Entonces esa reducción en la frecuencia de parpadeo ocasiona que se evapore más la lágrima y entonces ocasiona la resequedad en los ojos. Puede presentarse o confundirse muchas veces, me imagino, con alergias, porque muchas personas puede que se quejen de picazón en los ojos. Sí. Ahora como el ambiente está tan contaminado, existe tanto polvo y condiciones pues alergénicas, sí es bastante frecuente, especialmente en los adultos jóvenes, que encontremos también la condición del ojo seco mezclada con una condición de una conjuntivitis alérgica. Y es ahí donde al menos pues, la persona tiene que tener la iniciativa de consultar, evitar automedicarse y asistir a un oftalmólogo, porque son síntomas que deben ser tratados específicamente por un oftalmólogo, ¿verdad? No solamente basta con el hecho de ir a la farmacia y ponerse una gota o que una persona nos recomiende usar un colirio, sino que sí es bien importante pues acudir a la consulta, ¿verdad? Precisamente eso te iba a mencionar, porque hoy día realmente hay... uno encuentra en el mercado gotas que hasta los nombres son asociados al uso de la computadora, ¿verdad? Entonces, que son supuestamente para hidratar al ojo y ya, que con eso mucha gente no consulta, eso es un error, ¿sí? Sí, esa es la cultura, creo yo, que predomina en el salvadoreño, de que prácticamente uno consulta hasta que ya, por ejemplo, la visita a la farmacia no funcionó, a que la recomendación de nuestro vecino no funcionó y hasta que ya probamos incluso de manera automedicándonos, ¿verdad? Y cuando todo eso fracasa, entonces ahí sí, hoy sí voy a ir al oftalmólogo, ¿verdad? Pero es una condición pues que tenemos que acostumbrarnos ya a acudir de manera primaria, ¿verdad? Y no solamente cuando ya los síntomas están graves, ¿verdad? Y muy avanzados. Ya cuando llegan a decir, doctor, ya hice de todo y no se me quita. Sí, exacto. Ya por desesperación y no por verdaderamente buscar tratar la condición de manera oportuna, ¿verdad? Excelente. Doctora Linda, mencionó que los adultos mayores es bien frecuente. ¿Qué porcentaje del adulto mayor va a tener esta patología? Es más del el tercio de los adultos mayores de 65 años son los que sufren este padecimiento del síndrome del ojo seco. ¿Y en ellos cuál es la causa? ¿Viene siendo la misma o realmente existe algo en la edad que favorece? Lo que sucede es que en el adulto mayor ya hay una atrofia, o sea, o también hay de las glándulas que se encuentran alrededor del ojo, se encuentran tapadas. Entonces puede que esas dos circunstancias se estén observando en el adulto mayor, justamente con el síndrome de ojo seco, que sea por obstrucción o se van haciendo mucho más pequeñas estas glándulas también. Entonces, por eso es que va afectando a ellos. ¿Existe alguna, como dijéramos, predilección en relación a género por hombres, mujeres o es por igual? Es más frecuente en mujer. Es más Las frecuente mujeres. en mujer. También recordemos que ya como la adulta mayor ya hay una disminución de hormonas, entonces también es un factor predisponente. Y ahí están otra vez las dichosas hormonas, también favoreciendo el ojo seco más en las mujeres que en los hombres, ¿verdad? Estamos hablando de la paciente en periodo posmenopáusico con mayor chance de tener este mismo síndrome. Así es. En ellas, o sea, en el adulto mayor, ¿se presenta típicamente con los mismos síntomas o pueden quejarse de arenías, de secreción incluso? Bueno, son todos los síntomas que estaba comentando el doctor, ¿verdad? Pero también se frecuenta el que nuestros pacientes llegan y nos dicen hay mucho lagrimeo. Entonces no necesariamente es que tengo la sensación de arenía, el ojo seco, no, sino que hay pacientes que es a la inversa. Entonces que ellos están con demasiado lagrimeo. Entonces es ahí cuando hay que descartar que no sea una obstrucción primaria, ¿verdad? Sino que pueda que ya esté con el síndrome del ojo seco. Del ojo seco, muy bien. Ahora bien, no siempre es algo, dijéramos, tan benigno o tan simple como solo el síndrome de ojo seco.
hay ocasiones en que este puede ser un síntoma, ¿cierto, doctor Aragón, de otra cosa o no? Por supuesto, la verdad es que el trabajo interdisciplinario en medicina debe estar siempre en buena comunicación por ayudar a los pacientes. Realmente dentro de la lista de causas del problema de ojo seco, que para comenzar hay que estar seguro que es un ojo seco. Y una vez que el oftalmólogo, a quien le compete esa área principal, si él determina no es alergia, no es escleritis, otras enfermedades del ojo, que los síntomas y los signos pueden ser parecidos, confundirse. Una vez que el colega oftalmólogo nos ha dicho, sí, mire, hay un ojo seco, un síndrome de ojo seco, entonces nosotros tenemos que hacer una lista de posibles causas y descartar condiciones ambientales, lo que ya decía, la luz, la temperatura, la humedad, el viento, aire acondicionado, etcétera. Pero también empezamos a preguntar una serie de cosas como medicaciones que provocan sequedad en general en el cuerpo, en mucosas o en la piel. Y al ir descartando, uno tiene que pensar, y es donde viene el papel del reumatólogo, es que el ojo es parte de los lugares donde pueden darse enfermedades autoinmunes o reumáticas. Entonces tenemos una cantidad de enfermedades que tienen como destinatario también el ojo y provocar el ojo seco. Y así otras partes del ojo pueden lastimarse, inflamarse. Entonces el ojo seco hay 3 entidades básicamente que son las más frecuentes y que al contrario de lo que decía nuestra colega geriatra, no es en edades mayores, ¿verdad? Sino que se encuentra en personas entre los 20 y los 40 años de edad, sobre todo en mujeres. Estamos hablando básicamente de la enfermedad llamada síndrome de Sjögren, una palabra sueca que cuesta a veces pronunciar. El síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico son 3 enfermedades reumáticas o autoinmunes que, aparte de dar una cantidad de otros malestares en otras partes del cuerpo, afectan el ojo y lo afectan principalmente con eso, con la sequedad. ¿Y por qué? Porque como es una enfermedad reumática o inflamatoria autoinmune, ataca las glándulas en los ojos, puede ser también en la boca y en otras mucosas, en otras partes del cuerpo. Al inflamar las glándulas, esa inflamación disminuye la producción de lágrima, claro, y es una causa, junto a otras que hay que descartar, posible. Entonces, estas enfermedades reumáticas, como decía, o autoinmunes, también son causa frecuentísima, y ahí es donde nuestros colegas oftalmólogos y los colegas en general tienen que tener como un signo de alarma y preguntar algunas cosas. Excelente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Escuchamos el avance de noticias y volvemos con más. Ya se puso interesante. No puede ser solo ojo seco, puede ser algo más. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Muy interesante escuchar a nuestra gente la respuesta. Fíjese bien, todos dijeron factores ambientales. Todos hablaron del sol, hablaron del polvo, hablaron del humo como factores de resequedad de los ojos, pero nadie más mencionó el síndrome de ojo seco como tal, Alejandro, ¿cierto? Sí, exacto. Esta condición del ojo seco, la verdad que como es tan frecuente y mucha gente pues tiende a la automedicación, pero una cosa bien importante que comentábamos hace poco es que es bastante como contradictorio porque algunas personas no presentan esa sensación clásica tal vez como de sensación de arenita, sino que lo que se quejan más es del lagrimeo. Entonces, es frecuente que en la consulta el paciente me dice, ¿y por qué me dice que tiene ojo seco? Si lo que tengo pues es bastante humedad en el ojo, me llora, paso siempre limpiándome con un Kleenex y todo. Pero es un fenómeno que ocurre porque tenemos que tomar en cuenta que la lágrima está compuesta de 2 componentes. Uno es la típica lágrima que usamos para llorar, ¿verdad? Es una lágrima acuosa. Y la otra componente es aceitoso, ¿verdad? Producido por unas glándulas que están detrás de las pestañas, que se está liberando de manera constante en la superficie del ojo, mezclada con la lágrima normal, ¿verdad? Y entonces en compuesto esos 2 son los que mantienen humectados el ojo. Pero ese aceite es bien importante porque es el que evita que la lágrima se evapore, entonces es un componente muy importante para la superficie ocular. Entonces es bastante frecuente que muchas personas tengan una sensación de lagrimeo en base a que el ojo trata de responder, ¿verdad? Como un mecanismo reflejo ante la resequedad y trata de compensar en ausencia de esa lágrima oleosa, esa lágrima aceitosa, produciendo más lágrima acuosa. Y entonces por eso es de que muchas personas tienen un lagrimeo constante, pero verdaderamente el origen es una patología de ojo seco. Se dan cuenta porque es importante consultar, porque nosotros no siempre sabemos qué es lo que tenemos. Entonces es claro, imagínese usted creyendo que lo que tiene
es una alergia ocupando gotas populares que puede comprar para alergia, cuando en realidad lo que tiene es un síndrome de ojo seco, o si es peor, alguna de las patologías que el doctor está mencionando, ¿cierto, doctor? ¿Qué otros signos? Porque a veces el ojo seco es solamente la punta del iceberg. Así es. Entonces media vez el oftalmólogo dice, no, no es solo esto, ¿qué más hay que hacer? Yo recomendaría a las personas que nos ven y a nuestros colegas también que unos signos de alarma que debe hacernos pensar que el ojo seco hay algo más detrás de eso. Yo diría preguntar siempre si no tienen dolores articulares, que es una señal importante que pudiera tener relación ojo con otras cosas. También preguntar si no tiene, además de la sequedad de ojos, tenemos sequedad de la boca, ¿verdad? Que también puede estar simultánea o ir subsecuente al ojo. Y también pedirles que se fijen si no aparecen lesiones raras en la piel, como manchitas de sangre, que son unas lesiones ya específicas. Creo que con eso, y por último, pensar para una causa específica de síndrome de ojo seco, el síndrome de Sjögren, preguntarles si no han padecido de paperas, famosas paperas o parotiditis, si han padecido de paperas, si se les ha hinchado uno o ambos lados en la zona de la cara, donde están las glándulas parótidas, porque ese antecedente, que a veces no lo preguntamos ni como médicos, puede ser importante. Entonces, dolores articulares, lesiones de piel, sequedad de boca y antecedente de algo que parezca paperas, es un dato importante que a todos nos debe de llamar la atención, y hay que ponerle más énfasis entonces al ojo seco como una posibilidad de una enfermedad reumática o autoinmune como causa de ojo seco. Y dolores articulares. Mire qué interesante, porque si estamos hablando, bueno, usted mencionó que era una población un poco más joven, no necesariamente ya el adulto mayor, Claro. pero siempre hay que tomarlo en cuenta, porque si estamos hablando que todos los médicos tenemos que estar alerta de estos síntomas, y todas las personas también preguntar si tienen algo más. Y esto es importante con el adulto mayor, porque generalmente llega con el cuidador y es algo que a lo mejor no lo consultan porque lo ven normal, que toda la gente tiene, es que ya le toca, se pone gotitas porque le arden los ojos. Sí, así es, como usted lo comenta, ¿verdad? Que el paciente, ¿verdad? Llega y lo último que él va a consultar es por el ardor de ojos. Entonces, a no ser de que sea esta afección que realmente esté molestando, es por lo principal, ¿verdad? Pero normalmente no llegan... Llevan otras cositas en la lista. Ajá, exacto. Entonces ya con el interrogatorio, con la entrevista que se le está realizando, es cuando ya se llega al ojo. Entonces usted siente esa sensación de arenilla o de lagrimeo. Entonces ya ahí el paciente dice, sí, doctor. O en otras ocasiones que ya me dicen, sí, fíjese que dentro de los medicamentos que estoy consumiendo están mis gotitas que me aplico, ¿verdad? Entonces, también hay algunos pacientes que me dicen, pero me estoy aplicando ciertas gotitas, y los han comprado libremente, no han sido recetadas, porque ya va a hablar el doctor, lo va a expandir más el tema en ese caso de no es necesariamente una gota, sino que son diferentes, o sea, son en el día, ¿verdad? Sino que tiene que ser un medicamento adecuado para ellos. Muy interesante, sí, Alejandro, porque a veces es cierto, no solamente es un tipo de gota, son más gotas, ¿verdad? Porque también pueden mezclarse factores alérgicos con ojo seco. Sí, es bastante frecuente la alergia, especialmente como mencionábamos el grado de contaminación que sufrimos ahora en el ambiente. Y los medicamentos es bien importante tenerlos en cuenta porque no es un solo tipo de lágrima, hay diferentes tipos que van más que todo en cuanto a su espesor, a su densidad. Entonces tenemos lágrimas que van de lo que son agüita bien rala a lo que son gelatinas bien espesas y gruesas. Entonces en el examen que hacemos como oftalmólogos, pues ahí es donde determinamos el tipo de lágrima que más le conviene a la persona y hacemos la recomendación en base a lo que encontramos en el examen. El examen que hacemos pues es bastante peculiar porque es a través de magnificación. Acuérdense que usamos un microscopio especializado con iluminación, ¿verdad? Y también es importante el examen con una tinción. Es una tinción de fluoresceína que colocamos en ambos ojos, y entonces a través de la iluminación es una luz azul, esa fluoresceína, ese tipo de tinción, ¿verdad? Se ilumina cuando existe el defecto del ojo seco, que es prácticamente el mismo fenómeno que ocurre en la piel, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que tiene la piel reseca porque se siente áspera, hasta descamada, ¿verdad? Entonces
lo que encontramos en el examen es una superficie con múltiples erosiones puntiformes, ¿verdad? Que se ven señaladas bastante bien por se ve fluorescente, ¿verdad? Toda erosionado, como que estuviera toda raspada la superficie de reseca. Y es bastante evidente, ¿verdad? Y lo encontramos desde el grado de ojo seco con poquita tinción a los grados ya patológicos de asociados a artritis bastante intensas, en la que toda la superficie del ojo está extremadamente árida, ¿verdad? Prácticamente es una escena de un desierto con cactus, ¿verdad? Porque es extremadamente reseco. Entonces, con arenas desérticas también. Sí, exactamente. El examen oftalmológico es bastante evidente en el caso de ojo seco y por eso que es importante que el paciente acuda, porque va a ser extremadamente fácil el diagnóstico, no es una ciencia tan complicada, ¿verdad? Y también otro examen que hacemos es la medición de la producción de lágrimas. Se anestesia la superficie del ojo y se colocan unas tiritas de papel bastante delgadas que están medidas, tienen una medición milimétrica y entonces la colocamos durante unos cuantos segundos para medir la tasa de producción de lágrimas. Es normal encontrar una cantidad específica y en aquellos casos ya verdaderamente donde existe un ojo seco especialmente asociado a artritis y otras condiciones autoinmunes, que son ojos secos ya severos, va a estar bien evidente que esa producción de lágrimas en la tira de papel es mínima, una cantidad extremadamente reducida. Entonces, la cantidad pues, de estudios que hacemos asociados a eso habitualmente, al menos en el consultorio oftalmológico, son sencillos y ayudan bastante a orientar el origen del problema. Muy bien. Bueno, fíjense bien, pueden haber múltiples enfermedades, ya lo mencionaron nuestros invitados y de eso vamos a estar aprendiendo más todavía al volver de la cápsula. Pero quiero recordarles que estamos cumpliendo 25 años, Canal 21 de transmisión en el país. Y en la siguiente cápsula tenemos a la doctora Lorena Alvarenga, a quien le preguntamos qué hacía ella en aquellos años en los que Canal 21 comenzaba. Escuchamos qué nos contó. Nos acompañando este día estamos platicando sobre el síndrome del ojo seco. Interesantísimo, puede ser un problema tan simple que esté únicamente en el ojo, pero también puede ser la punta del iceberg de otra enfermedad. Doctor Aragón, en el caso de que el oftalmólogo ya le descartó que no es solo ojo seco, que puede haber algo más, ¿qué estudios o qué evaluaciones extra podemos hacer? Muy bien, como siempre, todo médico, una buena historia, aún más detallada en lo posible, un examen físico completísimo y nosotros nos apoyamos en algunas pruebas que son como bien orientadas. Si creemos que es un ojo seco por síndrome de Sjögren, por ejemplo, hay varios exámenes, llamamos pruebas reumáticas o pruebas de autoinmunidad. Son una serie de exámenes que lo que busca es detectar si el cuerpo de la persona está produciendo anticuerpos que son dañinos, que nos atacan. Por eso se llaman autoinmunes estas enfermedades. Entonces hay una serie de exámenes que cuando ya tenemos una idea bastante fuerte de una de estas enfermedades, ya sea artritis reumatoide, lupus o el síndrome de Sjögren o cualquier otra, entonces ya hay una serie de pruebas que nosotros debemos enviar, pero que no se deben de hacer a cualquier situación de ojo seco, sino que, repito, deben de estar orientadas cuando ya hay una sospecha muy fuerte de alguna entidad o enfermedad específica. Así es que tenemos esas pruebas especiales, contamos en nuestro medio con ello y nos ayudan a acercarnos más al diagnóstico y por supuesto para poner un tratamiento. Claro está, porque no es solamente cuestión de hacer el diagnóstico, algo hay que hacer. Así es. A ver, doctora Linda, con el adulto mayor, que generalmente, bueno, el examen físico de ustedes también es completo, así que por eso es importante que el cuidador o la persona también nos diga si estamos teniendo problema en los ojos. ¿Cómo diferenciamos? Porque muchas veces, no sé, y Alejandro me dirá si es cierto, pero a veces tenemos secreción en el ojo, pero poquita. ¿Y cómo no confundir una infección con esa arenita, con un síndrome de ojo seco en el adulto mayor? ¿Se da eso también? Sí, es bien frecuente, especialmente porque el mismo fenómeno de resequedad deshidrata la lágrima. Entonces ya no es una lágrima acuosa, sino que se forma como un moquito espeso, una mucina. Y entonces muchos pacientes no solamente sienten la molestia de la parte de las erosiones que se produce por la resequedad, sino que también esa cantidad de filamentos mucinosos incómodos, ¿verdad? Que parpadean con frecuencia, que les produce visión borrosa. Entonces muchas veces sí lo confunden como que fuera una infección y están utilizando medicamentos como antibióticos de manera crónica, ¿verdad? Pero por eso es importante evitar la automedicación. Una de las cosas que incluso es bien importante evitar es la famosa anafazolina, que es un compuesto bastante popular, ¿verdad? Muchos medicamentos de acceso libre pues lo contienen y mucha gente pues recurre a ellos porque es un medicamento que blanquea el ojo.
quita la irritación de una manera bastante buena, ¿verdad? Pero eso solamente enmascara los síntomas. Entonces la persona nota que tiene los ojos irritados, se pone esa gotita, inmediatamente se los nota bien blancos, ¿verdad? Pero es una gota que solo enmascara, no lubrica, solamente pues quita el ojo rojo y retrasa muchas veces pues incluso el tratamiento oportuno. Por eso es importante a toda costa pues evitar automedicarse, especialmente todos esos medicamentos artesanales, ¿verdad? Que incluso pacientes me dicen que se ponen el lechumelo, que el limón con sal y se lavan con agua cristal o cuestiones así, pues que en estos tiempos ya todo ese tipo de recursos pues no son útiles, sino que tenemos que tener ya la cultura de una consulta especializada. Por lo tanto, Linda, ¿es eso frecuente en los adultos mayores? El de sentir que, mire, tiene una infeccioncita en el ojo porque le amanece pegado el ojo, pero por poquito. Tal vez el paciente o el cuidador no lo dice, doctora, tiene una infeccioncita. No, sino que hemos notado que en las mañanas se le observa cierta mucosidad en el lagrimal. Entonces es de descartar, ¿verdad? Ahí sí es ojo seco o si realmente tiene una infección, saber el color de esta mucosidad, indagar un poquito más, no solamente ver también su entorno. Recordemos que el geriatra no solamente ve al adulto mayor en el consultorio, sino que también en visita domiciliar ver cómo está su medio ambiente en el que el adulto mayor se encuentra. Entonces, hay ciertos factores que sí predisponen, ¿verdad? No solamente al ojo seco, sino que a diferentes infecciones, pero sí realmente es completamente historia y examen físico. Entonces, para poder descartarlo, ya si es muy frecuente, entonces definitivamente es realizar una interconsulta con el oftalmólogo, ¿verdad? Muy buena, definitivamente. Esto quiero que les quede bien claro que el tratamiento del cual vamos a estar hablando al regresar es individual, porque no toda la gente va a tener la misma gota para todo el mundo. Ya lo explicaba el doctor Candray, pero lo vamos a ampliar más en la siguiente. Por ahorita, ¿qué les parece si vemos la siguiente cápsula? Tips de salud visual. ¿Cómo mantener nuestra salud visual? Ya volvemos. Este día te presentamos tips para cuidar tu salud visual. Cada día más personas tienen molestias en la vista como dolor, enrojecimiento, ardor, lágrimas excesivas, dificultad para leer e incluso dolor de cabeza. Para cuidar tu salud visual, debes tomar en cuenta no forzar la vista con letras demasiado pequeñas, hacer intervalos en la lectura y fijar la vista en un punto más distante que la hoja, libro o pantalla como técnica de relajación ocular. Para reducir la irritación, usar gotas que alivian la picazón y el enrojecimiento. No frotar los ojos cuando se siente picazón, ya que aumenta el malestar. Para las personas que usan lentes, siempre deben ser recetados por un profesional y es conveniente realizar un chequeo anual. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo sobre el síndrome del ojo seco y hablamos que tienen que acudir a un especialista, a un oftalmólogo para que haga el diagnóstico y luego de ahí partimos si hay que hacer otros exámenes para descartar otro tipo de patologías. Pero cuando ya detectamos y el oftalmólogo dice sí es un síndrome de ojo seco, ¿en qué consiste el tratamiento, Alejandro? Sí, básicamente tenemos que, como hablábamos anteriormente, existen dos tipos de lágrimas que se producen naturalmente en el ojo. La cosa que es prácticamente la que usamos para llorar, pero de manera basal se está produciendo una cantidad continua que se derrama al ojo. Y el otro tipo de lágrima es de consistencia aceitosa. Se producen unas glándulas que están detrás de las pestañas y es una lubricación líquida aceitosa muy parecida a la que se produce en las glándulas que tenemos a lo largo de las mejillas que producen el acné. Se han fijado que uno se pasa la mano muchas veces en la cara y se siente como el cutis grasoso, ¿verdad? Entonces, esa misma grasita se está produciendo en esas glándulas detrás de las pestañas y tiene la misma tendencia o la misma predisposición que las glándulas de la cara a taparse y se producen de manera muy frecuente pues, fenómenos así como el orzuelo, el chalación, el famoso pispel, que son obstrucciones de estas glándulas lubricantes. Y entonces no solamente se manifiestan con el ojo seco, sino también los episodios infecciosos del pispelo, ¿verdad? Entonces,
Esas glándulas son bien importantes porque también al estar obstruidas se inflaman, el párpado entero se inflama y produce molestias crónicas y también predispone a que crezca caspa en las pestañas, que es una condición que se asocia bastante también, ¿verdad?, como causa del ojo seco, especialmente en la gente mayor. Entonces, de acuerdo a todo lo que encontramos en el hallazgo del examen clínico oftalmológico, decidimos el tipo de tratamiento, que puede ir desde gotitas bastante sencillas como la metilcelulosa, que es un medicamento pues bastante frecuente y barato, que se puede utilizar unas 2 o 3 veces al día según veamos el ambiente que requiera, ¿verdad?, la persona, hasta medicamentos que ya son bastante gruesos, ¿verdad?, bastante densos en su consistencia, hialuronatos y otras cuestiones un poco más químicamente más complejas, ¿verdad?, que forman películas protectoras en la superficie y que evitan precisamente la evaporación o reemplazan cualquiera de los 2 tipos de lágrimas que se determina que es la que está fallando. Entonces es bien importante seleccionar adecuadamente el tratamiento. A veces también complementamos con antiinflamatorios, ¿verdad?, porque esa irritación crónica produce una inflamación también, ¿verdad?, no solamente resequedad, sino que también es inflamatorio. Entonces por momentos cortos utilizamos a veces antiinflamatorios, y otra también es la terapia de calor. Recomendamos a estos pacientes que tienen origen al menos en el ojo seco por deficiencia de estas glándulas que les comentaba, en que se puedan colocar 1 o 2 veces al día durante 5 minutos un antifaz calientito, tibio, ¿verdad?, agradable, que transmita calor a estas glándulas y entonces adelgaza ese lubricante aceitoso y dilata el poro para favorecer que este lubricante salga. A veces recomendamos también consumir la vitamina del omega 3, el aceite de pescado, que también ayuda a producir y a mantener una lágrima oleosa pues de mejor calidad. Así que existen pues muchas cosas que se pueden utilizar, pero la disciplina del paciente también es bien importante, porque muchas veces dejamos el tratamiento, el paciente se siente mejor y a los par de meses pues abandona el tratamiento y después vuelve, ¿verdad? Y sí, pero me volvieron los síntomas, estoy peor ahora, pero es precisamente por eso, porque existe pues bastante cultura también de abandono del tratamiento cuando uno se siente mejor, y precisamente cuando uno ha notado esa mejoría es cuando más tiene que mantener el tratamiento para evitar la recaída, ¿verdad? Eso es importante y esa era una de mis preguntas que te quería hacer. El tratamiento es de ahora para adelante, sí. De por vida, por sécula seculorum, diríamos, ¿verdad? Porque sí, definitivamente esto no se va a curar. Sí, es una condición de mantenimiento prácticamente, no es una condición que podamos curar en la mayoría de los casos, sino que verdaderamente es una condición crónica que tiene que tratarse pues a lo largo de la vida. Van a haber recaídas y por eso es que es importante acudir al oftalmólogo siempre pues para ver qué tipo de medicamento es necesario y evitar a toda costa pues automedicarse verdaderamente, que sí vemos con frecuencia todos los oftalmólogos, gente que se ha automedicado y que incluso pone en peligro su salud por utilizar el medicamento inapropiado o por incluso pues dilatar el tiempo de consulta, ¿no? Excelente. Linda, ¿qué otras recomendaciones le podemos dar a nuestros adultos mayores? Porque aquí hay otra situación. Y es que muchas veces uno de paciente o los pacientes se les olvida mencionarle a otro de sus médicos, cuando tienen varios médicos, se les olvida mencionar que ya están utilizando algunas gotas, porque no las consideran medicamentos. Cuando uno les pregunta, ¿qué medicamentos toma?, inmediatamente se le vienen a la cabeza todo lo que es tomado y se les olvida mencionar las gotas. Entonces, Linda, eso es bien importante porque si no vamos a estar dando más gotas, ¿sí? Sí, así es. Recuerden que con el adulto mayor se debe al momento de ir a la consulta llevar todos los medicamentos, como bien lo dice la doctora, no solamente los medicamentos que son tomados, sino que los que son tópicos, en este caso, ¿verdad?, los que son oftálmicos, se deben de llevar para saber si no tienen spray nasales incluso. Exacto, entonces si no tiene ninguna interacción con todos los medicamentos, conocer los medicamentos, porque ya lo mencionamos, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos que hacen que se dé más el síndrome del ojo seco, y lo más importante, el adulto mayor debe de beber agua, entonces tenemos que mantenerlo hidratado también. Todos, yo creo que todos tenemos que tomar suficiente agua, pero el adulto mayor con mucha más razón. Doctor, su mensaje final a la población, por favor. Bueno, primero, pues que no se automedique en la medida de lo posible, que consulte tempranamente a los especialistas de los ojos. Bueno, su médico de atención primaria también puede tener una idea bastante buena y hacer la referencia oportuna. Y luego recordarles que si el ojo seco se debe a una probable causa autoinmune o reumática, o si ya la tiene,
debe tratar de consultar pronto con el especialista reumatólogo porque la inflamación del ojo en las enfermedades reumáticas debe ser tratado con medicaciones especiales antirreumáticas y eso puede disminuir, evitar el daño permanente y puede mejorar los síntomas oculares así como el resto de los síntomas en el cuerpo, ¿verdad? Así es que consultar a tiempo, no automedicarse y cuando la cosa sea ya específica de algún área de especialidad, pues que asistan a una evaluación. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que darles las gracias, doctor Aragón, como siempre, un placer, doctora Linda, igual, Alejandro, gracias por habernos acompañado el día de hoy, pero principalmente gracias a ustedes por su fiel sintonía. El día de mañana estaremos hablando de otro tema muy frecuente, rinitis alérgica, así que por favor, no se lo pierda. Por hoy les deseo que tengan un lindo lunes, una linda semana y que Dios los bendiga.